Bienvenidos a Realidad Jurídica. Hoy vamos a tratar uno de los temas más controvertidos producidos como consecuencia del COVID-19 y de las diferentes sentencias habidas en los diferentes juzgados de lo social sobre el tema del despido por COVID, así llamado vulgarmente entre los diferentes trabajadores y abogados. Como decía, los pronunciamientos judiciales en esta materia han sido contradictorios a la hora de calificar los despidos por las diferentes causas del COVID. En unos casos, las sentencias han determinado que el despido era nulo y en otros casos, las sentencias han determinado que el despido era improcedente. Por tanto, la cuestión a resolver es si ese carácter injustificado de los despidos relacionados con el COVID-19 conlleva que sean ajustados a derecho, en su caso, o si incluso pueden ser considerados nulos por parte de la autoridad judicial. Esta controversia es especialmente importante a la hora de la limitación para despedir por las causas del COVID, ya que, como sabéis, el Real Decreto Ley 9/2020 de 27 de marzo ha sido prorrogado hasta el 31 de enero del 2021 por el Real Decreto Ley 20/2020 de 29 de septiembre de medidas sociales de defensa del empleo. Hay que recordar, y es muy importante a la hora de poder definir claramente el tipo de despido, que el Real Decreto Ley 9/2020 de 27 de marzo, porque se adoptaron esas medidas complementarias en el ámbito laboral para paliar siempre los defectos del COVID-19, en su artículo 2 se fijaron una serie de medidas extraordinarias para la protección del empleo en los siguientes términos literales. Decía la norma: la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada, son los ERTEs COVID, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido. Es decir, el Real Decreto Ley 9/2020 descarta de forma clara la procedencia de este tipo de despidos, pero ha dado lugar en estos meses a diferentes interpretaciones judiciales, como vamos a ver a continuación, sobre qué debe de entenderse el carácter justificado o no de estas extinciones y si ello debe conllevar un despido improcedente o un despido nulo. La diferencia entre ambas calificaciones del despido es notoria, ya que mientras la nulidad obliga al empresario a la readmisión del trabajador, obviamente con los pagos de los salarios de la tramitación hasta la fecha del despido, desde la fecha del despido hasta la fecha de la readmisión, en cambio la improcedencia conlleva la opción por parte del empresario en el plazo de 5 días, como establece la norma, a indemnizar al trabajador con 33 días de salario por año de servicio o, en su caso, a optar por la readmisión. Los primeros juzgados que han dictado sentencias contradictorias en este sentido han sido los juzgados del país catalán. En concreto, llamamos primero la atención al juzgado de lo social número 3 de Sabadell, que dictó una sentencia bastante controvertida, pues declaró que el despido por estas causas debía ser considerado nulo por estar vinculado al COVID-19. La jueza, magistrada de dicho juzgado de lo social número 3 de Sabadell, apoyó su razonamiento en la prohibición de ese artículo 2 del Real Decreto 9/2020, considerando que la causa de extinción del contrato fue la situación derivada de la declaración de alarma, y ello constituía un incumplimiento de las disposiciones legales adoptadas por el legislador con la finalidad de evitar la destrucción de empleo. Además, se sumaba en este caso que el contrato que tenía el trabajador era un contrato temporal, que ya había, por fraude de ley, se había convertido en indefinido y que la empresa debería haber optado en su día por las medidas coyunturales de suspensión de contrato en lugar de medidas estructurales de despido. Pues bien, como hemos dicho, este juzgado de lo social de Sabadell se decantó por el despido nulo. Pero en cambio existen otros juzgados, en concreto el número 26 de los juzgados de lo social de Barcelona, que no consideraban que el despido por el COVID-19 debiera ser ajustado como despido nulo, sino todo lo contrario, entendía o consideraba que debería ser considerado este tipo de despido como no ajustado de derecho, pero sin que ello provoque su nulidad, y debía de ser, por tanto, declarado como despido improcedente. El principal motivo en el que se ha basado el mencionado juzgado de lo social de Barcelona para no tener en cuenta la nulidad del despido, entendemos muchos letrados en este sentido, es acertado en relación con la sentencia del juzgado de Sabadell, puesto que en el derecho laboral las causas de nulidad de los despidos vienen tasadas, es decir, vienen totalmente especificadas en la norma, reservándose especialmente para los casos más graves expresamente previstos en la ley y especialmente con los relacionados con los derechos fundamentales que establece nuestra Constitución.
y porque el artículo 2 de ese Real Decreto Ley 9/2020, de su lectura se puede ver, no introduce ninguna prohibición, sino que se limita a establecer las causas de fuerza mayor o de carácter económico, técnico, organizativo, productivo, derivada de la crisis del COVID, que podrían justificar un ERTE de los previstos en el Real Decreto Ley 8/2020 y no serían causas justificativas para la extinción del contrato de trabajo ni del despido. Y un despido sin causa, recordémoslo, es siempre improcedente y nunca un despido nulo. Este juzgado social de Barcelona, número 26, inclusive, fue mucho más allá a la hora de calcular la indemnización, puesto que, aparte de la indemnización por despido, como vamos a comentar ahora a posteriori, fue más allá e indemnizó con 60.000 euros más a los efectos de que fuera complementario con la cuantía de indemnización improcedente. Consideraba el juzgador que la empresa hizo el despido a sabiendas de que estaba llevando a cabo un despido improcedente porque le compensaba, obviamente, indemnizar al trabajador, ya que era poco tiempo que llevaba trabajando el demandante y por tanto sabía que la indemnización era pequeña. Por este motivo, el juzgador, la magistrada de dicho juzgado, decidió aumentar esa indemnización condenando, en este caso a la empresa, a 9 meses de salario equivalentes a un importe de 60.000 euros. Y así el afectado de trabajador, la indemnización que recogió, o que iba a recoger, mejor dicho, era una indemnización suficientemente importante y hubiera sido una indemnización disuasoria para la prohibición de despedir. Dejando claro la posición de este juzgado de Barcelona, en concreto el juzgado número 26 que hacíamos mención, hay que mantener el criterio de que tiene este juzgado a la hora de la calificación del despido. Así, en una primera sentencia del 10 de julio del 2020, deja bien claro que el marco normativo derivado de la pandemia es claro y determinante y, en cambio, la calificación que merecen los despidos verificados en este periodo, desconociendo la previsión legal, no viene ni en la exposición de motivos, ni arroja una anterior incógnita que venga a traer la luz sobre el tipo de despido, ni hay doctrina jurisprudencial al respecto y, por tanto, dice el juzgador que en cuanto que no exista doctrina jurisprudencial unificada, este tipo de despidos que tengan lugar y yendo en contra del artículo 2 del Real Decreto Ley 9 de 2020 deben ser declarados siempre improcedentes y no nulos. Y lo dice manteniendo 3 razones claras. Primera, por no existir obstáculo que permita predicar la aplicación de la doctrina jurisprudencial consolidada sobre lo que son los despidos sin causa. 2. Porque la declaración de nulidad debería reservarse para los casos más graves, expresamente previstos en la ley y especialmente relacionados con los derechos fundamentales. Y 3. Porque el artículo 2 del Real Decreto 9/2020 no introduce ningún tipo de prohibición. Pero lo que queremos llamar la atención es sobre todo de la sentencia de 31 de julio de 2020 de este mismo juzgado, por la curiosidad en el planteamiento de la misma. Y digo la curiosidad porque el magistrado va más allá de la simple aplicación de la norma y del Estatuto de los Trabajadores en relación con la improcedencia del despido y la aplicación de la indemnización correspondiente. Entiende la sentencia que es una de las extinciones de causas objetivas y establece claramente que entiende que debe de abonarse una indemnización complementaria a la legalmente tasada por una serie de argumentos. En concreto, establece 2 argumentos dicho juzgado. El primer argumento establece que se vulnera o existe una vulneración del convenio 158 de la OIT, es decir, de la Organización Internacional del Trabajo, porque dice que el importe indemnizatorio no es disuasorio. Entiende que esta indemnización, y recordemos que era un trabajador temporal con poca antigüedad, dice, esa indemnización no puede ser considerada como mínimamente disuasoria para la empresa, pudiéndose sospechar que la empresa no se molestó en exponer un mínimo de precisión de las verdaderas motivaciones que la llevó a despedir al trabajador, al haber hecho unos cálculos realmente sobre el coste del despido improcedente y no de tener en cuenta nada más. Recuerda que esta circunstancia puede ser contraria a ese convenio 158 de la OIT, motivo por el cual procede a un análisis del control de la convencionalidad del artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores. En concreto, entiende que asumiendo el efecto disuasorio de la indemnización, por el bajo importe, en la medida que cree no supone un esfuerzo financiero alguno para la empresa y los efectos prácticos son los propios del desistimiento, sin otra causa que la simple voluntariedad de la empleadora. Y ello podría ser contrario, insiste, al convenio 158 de la OIT. De modo que a la luz de ese mismo artículo 10 del convenio, los órganos judiciales pueden ordenar un pago de una indemnización adecuada. Resumiendo, entiende el juzgador que la indemnización que va a percibir el trabajador es corta y pequeña
debido a su naturaleza temporal del contrato y la poca antigüedad que tiene el trabajador, y que el despido del trabajador ha sido como consecuencia precisamente de esa pequeña indemnización, la cual a la hora del despido ha tenido en cuenta la empresa. Por ello, lo que hace el juzgador es, de una forma por aplicación del convenio 158 de la OIT, es elevar la indemnización a lo que él entiende una indemnización adecuada. Y el segundo motivo es la vulneración del artículo 24 de la Carta Social Europea de 1996. Siguiendo el razonamiento, dice, de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de la sentencia 34 de 21 de febrero del 2020, dice que se parte de la base de que el artículo 24 de la Carta Social Europea es una reorganización del citado convenio de la OIT, es decir, del convenio 158. Y aunque la Carta Social Europea no ha sido ratificada por España, dada la similitud del contenido con el convenio, entiende que deben de tenerse en consideración las decisiones del Comité Europeo de Derechos Humanos, y en particular dos decisiones. La primera, la decisión 6 de septiembre de 2016, que era a propósito de un conflicto finlandés, y en síntesis exige que en caso de que se opte por una indemnización debe ser suficientemente disuasoria y compensatoria. Y la segunda decisión, que es la de 11 de septiembre del 2019, a propósito también de un conflicto italiano, exige que en el caso de una indemnización esté predeterminada y tasada y no se disuade el recurso a los despidos ilegales. Es decir, lo que viene a mantener por aplicación del convenio 158 de la OIT o por la vulneración del artículo 24 de la Carta Social Europea, dicho juzgador del Juzgado de lo Social de Barcelona entiende que se debe de aplicar a la indemnización legal establecida en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores por despido improcedente. Se le debe compensar, dependiendo de los casos, como es el presente, de que la relación laboral es temporal, corta y con poca antigüedad, y que la indemnización sería baja y por tanto poco disuasoria para la empresa y llevar a efecto el despido improcedente. Entiende dicho juzgador que debe ser compensada aumentando, en este caso, la indemnización y utilizando un criterio, por cierto, muy subjetivo, de 9 meses de salario, que vienen a suponer, en este caso a la empresa, 60.000 euros. Resumiendo, lo que hemos querido dejar patente en este podcast sobre el despido nulo del COVID o improcedente del COVID es que hasta que no hayan sentencias del Tribunal Supremo unificadoras de doctrinas sobre este aspecto, podrán existir en los ámbitos de los diferentes juzgados de lo social y de los Tribunales Superiores de Justicia diferentes pronunciamientos al respecto. Pero entendemos que la gran mayoría de los mismos deberán ser de aplicación por el artículo 56 del despido improcedente, debido a que en las cartas de despido, por muy genéricas que sean, es de aplicación dicha norma, y nunca será de aplicación el despido nulo, debido a que el mismo, insistimos, viene tasado y para casos muy graves de incumplimiento por parte del empresario con respecto al trabajador. Por todo ello, como punto y final, venimos a señalar que habrá que defender siempre la aplicación del despido improcedente en dichos casos. Espero que os haya sido de interés el presente podcast al respecto. Un saludo.